Hola, mi nombre es Morales Roldán Brandon Santiago y soy estudiante de la carrera de Psicología. Y bueno, en el siguiente video abarcaremos los siguientes temas aprendidos durante el primer parcial de la materia de Teorías de la Personalidad 2. Espero que este video sea de su agrado y bueno, a continuación daremos inicio a la siguiente presentación. Así que bueno, comenzaremos con la personalidad, su configuración y su desarrollo, pero para esto antes es importante que entendamos a la personalidad como una construcción psicológica que nos sirve como una forma de supervivencia, como una forma de adaptación, tanto de manera individual como de manera colectiva ambiental en relación a la estructuración de conjuntos dinámicos de características psíquicas y fisiológicas que prácticamente tienen la función de estar organizadas en base a la información que es adquirida de manera genética, tanto como de manera del producto de la interacción del individuo con su entorno, mediante los estímulos, mediante los procesos de aprendizaje que lleva el individuo en relación también a lo interno y a lo externo, porque sí que es cierto que sin estas dos no habría una conducta sin la interacción de ambas partes. Es interesante saber que el concepto de personalidad antes lo llegaban a definir con la palabra máscara, con la palabra personaje, porque se centraban mucho en una corriente de pensamiento que se basaba más en lo externo, en ver la personalidad desde lo que aparenta, desde afuera. Entonces era muy común que se le dijera a este concepto de personalidad o se le tratara de poder explicar con esas palabras de máscara, porque se centraban un poco más en la parte externa que en la parte de la parte interna, de esa relación que existe entre ambos conceptos. Pero conforme pasó el tiempo, varios aportes psicológicos fueron demostrando que había un principio fisiológico a cada comportamiento o conducta tenía un origen fisiológico y también tenía un origen ambiental, o sea, es decir, que la parte la parte en donde tú te desarrolles o cómo lleves ese proceso de aprendizaje, de adaptación, de construcción, de cómo tú interpretas las cosas, va a determinar mucho en tu personalidad, de cómo tú procesas toda la información. También fue importante las aportaciones de descubrir que tanto las formas genéticas que son heredadas en el ser determinan mucho tu personalidad, determinan mucho las características que vas a tener como individuo en base a la personalidad. Y bueno, aquí es donde podemos hablar del temperamento, que se debe a ciertos rasgos, se manifiesta en ciertas características fisiológicas y psíquicas, así como también lo mencionaba Cattell en Constitucionales del Cuerpo, que prácticamente viene siendo la parte interna, el cómo nosotros estamos compuestos a determinadas conductas. Y bueno, en cuestión de los caracteres, de la cuestión dinámica, pues son aquellos contenidos observables que agrupamos, que adquirimos del ambiente, los cuales también Cattell llamó como rasgos superficie y como rasgos de origen, que son los que mencioné anteriormente del temperamento, de los constitucionales del cuerpo. Y aquí es importante hacer énfasis en Cattell, ya que él propuso también un concepto de capacidad, el cual permitía observar las expresiones de las funciones a determinados problemas. Y con todo eso, desde su enfoque, Cattell medía la personalidad, enfocándose en dos unidades: la normativa, que prácticamente estudiaba la comparación del grado de variación de sus estructuras del individuo con otros, y también estudiaba el grado de variación de las estructuras del propio individuo, como sus fenómenos, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, de sus estados, entre otros fenómenos que él podía pues empezar a observar y a medir. Y bueno, la forma de obtener datos de Cattell era mediante pruebas metodológicas. Él observaba el historial de vida, la personalidad, así como que también intentaba realizar pruebas objetivas que le permitieran a él pues poder comprender los datos tanto de cultura, tanto de el contexto en el cual el individuo se desarrollaba o empleaba, y diferentes tipos de características que a él le pudieran dar ejemplos de cómo era la capacidad de la estructura del individuo a la que él estaba estudiando, para intentar acercarse así a un estudio aproximado
de la personalidad en cuanto a sus análisis de medición que él hacía. Y bueno, dentro de su aportación a la estructura dinámica, él aporta 17 leyes de la personalidad, así como también un análisis factorial y estadístico, y propone test o pruebas psicológicas que le permitan a él cuantificar los datos y recopilarlos y llevarlos de una manera subjetiva a una manera más objetiva. A diferencia de Heysen, que en su principio dinámico estructural hace referencia a identificar los rasgos de características en dimensiones, como lo es el psicoticismo, el neuroticismo, la introversión y la extraversión. La definición de personalidad de Heysen estaba muy enfocada en los patrones de conducta, desde la inteligencia, el carácter, el temperamento y lo somático, que viene siendo como que la parte de lo constituido del cuerpo, la parte interna. Heysen comprendió que las teorías del aprendizaje, el aprendizaje tenía mucho que ver en las conductas del ser humano, y que el hecho de poder nosotros identificar las dimensiones de introversión, extraversión, psicoticismo, neuroticismo, nos podrían ayudar a formular mejores características o formaciones para poder nosotros interpretar de una mejor manera la personalidad, ya que él decía que era muy difícil poder hasta ahora poder decir que existía una teoría como tal de la personalidad, pero que podíamos intentar comprenderla mejor mediante ciertos enfoques que podían darnos características observables para poder nosotros de esa manera poder medirlas de una manera más objetiva. Y bueno, aquí cabe recordar que en base a los conocimientos de estos autores sobre la personalidad, nosotros debemos de buscar siempre la objetividad y la cuantificación de los datos para poder nosotros interpretar de una mejor forma la información que nos acerca a comprender la personalidad, ya que la personalidad no es solamente de una manera genética producida, ni solamente de una manera ambiental, influencian ambas partes y otros procesos de aprendizaje como de adaptación. Entonces es importante que nosotros tratemos de llevar a la objetividad los datos que podamos observar de la personalidad o de aquello que podemos comprender como personalidad. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Y así que bueno, nada, gracias y hasta luego.